Es la primera resurrección. Quiero que anote eso. La Biblia habla de una primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira lo que dice la Escritura, nos habla de una segunda muerte. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo 13, el mismo capítulo, dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice: esta es, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Esta es la muerte segunda. O sea, es interesante que la Biblia nos habla de una segunda muerte. Hay otros textos bíblicos que nos hablan de una segunda muerte. Yo quiero hablarle en esta noche de ese tema, la segunda muerte. Hermano, ¿cómo así que la segunda muerte? Explíqueme eso, eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo así que la Biblia habla de una segunda muerte? Si en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. La Biblia habla de que debe morir una sola vez y después el juicio. Mas encontramos acá en Apocalipsis que la Biblia nos habla de una segunda muerte. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Vamos a morir 2 veces. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? ¿Se está contradiciendo la Biblia? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? No, no hay una contradicción. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera y después de la muerte vendrá un juicio. Pero la Biblia no está hablando aquí de segunda muerte, pero también nos habla de resurrección, primera y segunda resurrección. En el capítulo 5 del libro de San Juan, Evangelio según San Juan, 5:29, nos dice que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Entonces, en el libro de San Juan, el Evangelio nos habla de 2 resurrecciones. Cuando nosotros vamos a la Escritura en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que aquellas personas, tanto los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, todos aquellos personajes del Antiguo Testamento creían en la resurrección y creían en la vida después de la muerte. La Biblia nos habla en el libro de Reyes de un profeta llamado Elías, que fue llevado a una viuda por un tiempo. Dios había señalado de que no iba a llover y Dios le había dicho que esta viuda lo iba a sustentar. Y cuando Elías estuvo allí con esta mujer, la Biblia dice que el hijo de esta mujer, ¿qué le pasó? Murió, dice la Escritura. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Elías lo resucitó. Elías obró un milagro de resurrección. También nos habla de la tsunamita, una mujer que no podía tener hijos. Eliseo llegó, pasó por allá, hizo un milagro, le dio un hijo. Y cuando este joven ya era un adolescente, murió, pero Eliseo oró por ella y resucitó. Nos dice del mismo Eliseo que un día murió, fue sepultado, y un día alguien también murió del pueblo, lo iban a sepultar. Su cuerpo accidentalmente cayó en el féretro, en el lugar donde estaban los huesos de Eliseo, y este hombre se levantó y resucitó. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos textos que nos hablan de la resurrección. Cuando Cristo murió, la Biblia dice, cuando Él expiró, dice que las tumbas se abrieron y muchos, el día de la resurrección de Cristo, salieron, resucitaron. Muchos cuerpos de santos, dice la Escritura en el libro, en los Evangelios, resucitaron después de la muerte de Jesucristo. Cuando Cristo estaba vivo, la Biblia dice que un día iba con los discípulos y venía una mujer llorando y Jesús oró por ella. Y la Biblia dice que el hijo de esta mujer, de esta viuda, la viuda de Naín, resucitó. Nos habla también de Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Jesús vino de una campaña, le dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro
resucitó. Nos habla de una niña, la hija de Jairo, que estaba enferma. Jesucristo fue a su casa y dijo que la niña no estaba muerta sino dormida, oró por ella y la niña se levantó. Pablo oró por Eutiquio, que estaba escuchando la palabra, murió y Pablo lo resucitó. Pedro oró por Dorcas, que había muerto, y resucitó. Vamos a encontrar múltiples ejemplos en la Biblia que nos hablan de la resurrección. Pero todas estas personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que resucitaron, volvieron a morir. Enfermaron, envejecieron y volvieron a morir. Pero de todas aquellas resurrecciones que ocurrieron, solamente Jesucristo, después de haber resucitado, no volvió a morir. ¿Por qué? La Biblia lo menciona como primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, Cristo tuvo un cuerpo diferente a todos aquellos que murieron y resucitaron. El cuerpo de Jesús fue transformado. Jesús apareció a los discípulos por 40 días y después de eso subió a los cielos, y la Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. La Biblia dice que Él es primicia de los que vamos a resucitar. Entonces la Biblia nos enseña y nos da base para creer de que todos nosotros vamos a resucitar. La Biblia en el libro de Apocalipsis, en el texto que leemos, dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Habla de una primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Esa primera resurrección se va a dar cuando Cristo venga por su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo, ¿cómo dice? Resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Los sepulcros se abrirán. La Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. El Hades, todo, donde estén los muertos serán entregados. Todos los sepulcros se van a abrir. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas personas tendrán un cuerpo no como el que tenían antes, similar, pero no igual, similar, parecido. Pero ya será un cuerpo que no se va a corromper, un cuerpo que va a ser transformado, un cuerpo que puede estar en la eternidad, un cuerpo que puede ascender a los cielos, un cuerpo como el que recibió Jesús cuando resucitó después de los 3 días de haber muerto. Esa es la primera resurrección. San Juan 5:29, unos resucitarán para vida eterna. Estos son los que van a resucitar primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Todos los que han creído en Cristo Jesús. Todos los que entregaron su vida a Jesucristo, los que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, los que fueron lavados con la sangre de Jesús, los que no mancharon